que, o insistir en que cada vez que aprendan un signo, un síntoma, siempre detrás viene la fisiopatología. Entonces, antes de llegar al tratamiento o a la forma de abordaje del paciente, sobre todo en la parte clínica, ustedes tengan la posibilidad de repasar la fisiopatología para que entiendan por qué hay una sucesión de eventos, ¿ya? Porque esa sucesión de eventos tiene una razón de ser. El sustrato de eso demuestra conocimiento, ¿ya? Y es lo que nosotros buscamos en un alumno de medicina de tercer año, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver motivo, consulta y amnesia respiratoria y después patología respiratoria. Los motivos de consulta respiratorios son los siguientes: disnea, dolor torácico, tos, fiebre, expectoración, hemoptisis, disfonía y cianosis. ¿En qué paciente ustedes creen que pudiésemos encontrar disnea? Paciente con EPOC. ¿Ya? Paciente con ¿Saben lo que es la disnea? Que más, bueno, ustedes tienen la clase. La disnea se define como la sensación subjetiva de falta de aire, ¿ya? Subjetiva, porque en realidad lo que aparenta para una persona, la realidad de esa persona es que está recibiendo la concentración de oxígeno normal para una persona a nivel del mar, en el ejemplo que estemos en Arica, por supuesto, pero a pesar de eso piensa o cree su cuerpo que requiere mayor cantidad de oxígeno. Esa es la disnea. En el paciente de dolor torácico, en realidad, estamos hablando de la parte respiratoria. No vamos a incluir tanto la parte cardiovascular porque eso debería ser otro, me imagino que... No sé qué les va a hacer la clase de cardiovascular. El doctor Toro. Ya. El doctor Toro es bien exigente, pero muy buen profesor. Entonces, aprovechenlo cuando sean presenciales para que ustedes entiendan bien de qué se trata. Él se va a dar el tiempo, por la calidad docente que es, estoy seguro que se va a dar el tiempo para que ustedes puedan preguntarle lo que necesitan. Y además es cardiólogo, entonces como es subespecialista, aprovechenlo, ¿ya? Vamos a ver. La tos, por supuesto, que es lo que le acabo de comentar, que lo vamos a ver por separado, la fiebre, la expectoración, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros primero en disnea? La definición es bastante sencilla. Sensación subjetiva de falta de aire, puede haber tanto una disnea respiratoria como cardíaca, que es los orígenes que nosotros... Y aquí volvemos otra vez a la fisiopatología. Cuando hablamos de disnea respiratoria, las características son que son de instalación brusca, se intensifica obviamente con el esfuerzo físico, pero apenas con los cambios de posición. En el examen físico van a haber alteraciones y forma de la simetría del tórax, o pudiesen haber signos también de dificultad respiratoria, acropaquia, ya cianosis central que mejora con el oxígeno, y alteraciones de la ocultación del MB, que es el murmullo vesicular, que es lo mismo que MP, que es murmullo pulmonar. Yo voy a hablar desde la hipocresía, porque yo escribo abreviatura, pero espero que ustedes no lo hagan, ¿ya? Hoy traten de no hacerlo. Posteriormente, cuando tengan que ver 25 pacientes en una mañana, probablemente estén obligados a realizarlo. Yo prefiero que no lo hagan, porque lo que es una abreviatura para usted puede ser completamente distinto a lo que es la enfermera o a lo que interpreta otro colega. Entonces eso puede llamar a confusión, y la confusión siempre termina ¿en qué? En error, ¿ya? Y el que paga es el paciente, ¿vale? La disnea cardíaca es de instalación progresiva, se intensifica con el esfuerzo. Lo que vas a ver acá son alteraciones generalmente consecuencias de alteraciones valvulares y distensibilidad, contractilidad. Y eso se puede manifestar como distensión yugular, que yo prefiero la palabra ingurgitación, ritmo de galope, que lo van a ver después con el profesor Toro, hepatomegalia por congestión retrógrada, reflujo hepatoyugular. ¿Saben lo que es el reflujo hepatoyugular? ¿Qué entienden por eso? ¿Alguien no tiene... ¿Alguien del curso sabe o no? Ninguno. Ya, mira. Tú pones al paciente inclinado más o menos unos 30 grados, ¿ya? Lo pones en decúbito, lo haces con 30 grados. Y el paciente, obviamente, tú estás sospechando una insuficiencia probablemente cardíaca derecha, lo que va a aumentar la congestión, y la congestión siempre se va hacia posterior, o sea, es retrógrado. Esto tú lo vas a evidenciar posteriormente con ingurgitación yugular y además con congestión del hígado y eventualmente del vaso. Entonces lo que tú haces es palpar el hígado y empujar el hígado, como estrujarlo desde afuera, ¿ya? Y eso va a aumentar la ingurgitación yugular. Ese es el reflujo hepatoyugular, ¿ya?
es hacer una palpación hepática tratando de comprimir el hígado contra el hemidiafragma derecho, estrujándolo un poquito y aumentando el retorno venoso hasta arriba. Las causas ya las vieron, están acá a la derecha. En el caso de obstrucción aérea, el primero es cuerpo extraño. La primera causa de obstrucción de vía aérea en el paciente politraumatizado, ¿cuál es? La lengua. Ya. Se les falló, no me voy a poner otra lecera, por favor. Ustedes ya lo saben, lo hemos conversado varias veces, ¿ya? Otras causas de obstrucción de vía aérea son el angioedema y también la estenosis traqueal. En patología pulmonar, la primera es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. Asma mucho más común en pacientes pediátricos. En la patología cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, etc. Y otras causas son la neurosis por ansiedad, alteraciones metabólicas, el TOC, la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Se acuerdan que hablamos de la diferencia entre la probabilidad de intoxicación por monóxido y la probabilidad de intoxicación por dióxido? ¿Saben por qué el monóxido es más tóxico que el dióxido? Porque tiene mayor afinidad. ¿Qué valencia tiene el carbono? No me pongan ojos de cordero degollado, acuérdense que nosotros siempre vamos a hablar de estas cosas. Y las valencias las aprendimos en segundo medio, ¿se acuerdan o no? Ya. Valencia tipo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata. ¿Se acuerdan de eso? La tabla periódica se la aprendieron de memoria, no se la saben. En algún momento de repente. No puedo ser el único nerd del curso, no puedo ser. No. Ya. Miren, no se la tiene que aprender de memoria, pero le facilitaría un poco la vida. ¿Cuál es la valencia del carbono? 4. La valencia del oxígeno? 2. Por lo tanto, el carbono está parcialmente saturado cuando es monóxido. ¿Se entiende? Si tienes monóxido de carbono, quedan 2 valencias dando vuelta, que son ávidas. ¿Por qué? Por otra molécula de oxígeno. Por eso el monóxido de carbono es más tóxico que el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono está completamente saturado. Por lo tanto, la complicación que pudiese ser solamente es por concentración. Mientras que el monóxido de carbono, como tiene 2 valencias pendientes ávido de oxígeno, basta con quinales muy poco para que se estupe todo el oxígeno que tú tienes y te deje en asfixia. ¿Capich? Sí. ¿Ya? Ya. Nosotros vimos las formas clínicas de disnea. En realidad aquí ustedes van a ver las definiciones que ya hemos conversado, que son apnea, hiperapnea, disnea, ortopnea, taquipnea y bradipnea. Ya eso ya lo conocen. Y la escala de medición de la disnea de la British Medical Research Council, MRC, que viene desde 1 a 5. Disnea esperable de la carga de la actividad como un esfuerzo extremo. ¿Qué paciente va a tener disnea grado 1? Un atleta. Ya alguien que corre, no sé, 2-3 kilómetros y se baja de la trotadora, como el doctor Maturana, que se cree delgado, biodeportista, va a tener disnea grado 1. ¿Cuál es la 2? Incapacidad de mantener el paso de otras personas cuando suben escalera o cuestas ligeras. ¿Ya? Por ejemplo, quienes presentan en esta subida y abajo presentan un grado donde tienen que detenerse. Lo importante no es solamente presentar cansancio o taquipnea, lo importante es que esta disnea se manifieste también en el reposo. Miren, lo vamos a ver a continuación. La grado 3 es incapacidad de mantener el paso por terreno llano. ¿Saben qué significa eso? Plano. Con otras personas de la misma edad de constitución, por supuesto, yo voy a comparar a personas de mi edad, yo los voy a comparar a ustedes entre ustedes. No puedo compararlo a ustedes con pacientes de 65 años. Si ustedes presentaran la misma disnea con pacientes de 65 años, están tan mal como el paciente de 65 años. No es que el paciente de 65 años esté bien como ustedes, ¿me entienden? Ya. La grado 4 es la aparición de disnea durante la realización de actividades como subir un piso, caminar 100 metros en llano. ¿Ya? O sea, es peor la disnea cuanto menos el esfuerzo. Es inversamente proporcional. Y la 5 es disnea en reposo. ¿Ya? ¿Cómo preguntamos ahora por el dolor? La que tienen acá es una encuesta en general, fácil como para poder ver de qué se trata. En el dolor torácico, ustedes van a preguntar las características del dolor general, pero le van a asociar las preguntas clásicas que tienen que ver con las patologías relacionadas al tórax. Porque el tórax en general, ¿qué cosas te van a dar dolor? La pleura. La pleura, bien, profesor. Las serosas, bien. ¿Qué más? El esófago. Ya. ¿Y el? Pericardio. Corazón. Más bien el corazón. Tratemos de hablar con miocardio. Recuerda que es importante que cuando el paciente tiene angina no le duele el pericardio, le duele el miocardio. ¿Cuántas capas tiene el corazón?
estrés. Ya en este caso estamos hablando exclusivamente de la afección del miocardio. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a entender más o menos qué patologías pudiesen evidenciarse de acuerdo a la ubicación del dolor? Interescapular, cuando hay isquemia, dolor musculoesquelético. Miren, ¿quién apareció acá? ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Están... Oh, ¿qué pasó? Oh. Ya. Disculpen, parece que la defequé. No, ahí sí. Ya, miren, ¿qué pasó ahí? Ya. Está bien nosotros, más o menos, ¿qué hablamos? ¿Se acuerdan cuando hablamos del dolor visceral? ¿Qué características tenía el dolor visceral? Ya, no era específico. La ubicación puede ser el dolor, puede ser hasta sordo. O sea, la ubicación es referencial, pero no específica. ¿Ya? El dolor por el páncreas también puede doler en la espalda. En los brazos, la isquemia y el dolor cérvico-dorsal. En la pared, aquí parece que quien editó esto, se comió una letra, dice pared derecha del tórax, absceso subdiafragmático, o sea, suprahepático. Úlcera péptica, embolia del pulmón, dolor hepático. En el epigastrio, ¿qué vas a encontrar? Isquemia, dolor pericardio, esofágico, gástrico, páncreas, vesícula, hígado y todo esto. ¿Ya? En el retroesternal, isquemia, otra vez siempre el corazón. En los hombros, ¿ya? Al dolor de hombros se le conoce como omalgia. Omalgia, sin H, omalgia. Pericarditis, derrame pleural, lesiones cervicales, dolor musculoesquelético. Y en la pared izquierda del tórax, absceso subdiafragmático, neuralgia, embolia, prácticamente lo mismo que vamos a encontrar en la pared derecha, con algunas excepciones. O sea, a la derecha teníamos alteraciones hepáticas, a la izquierda vamos a tener alteraciones esplénicas. ¿Ya? ¿Qué ubicación tiene el vaso? ¿Ya? ¿Pero dónde? Preperitoneal, intraabdominal, retroperitoneal. No. Es intraabdominal. Además tiene hilio y está arriba. ¿Ya? ¿Cómo se irriga el vaso? Rama de... Ya, perfecto. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Ya. La arteria esplénica y la hepática común. Ya. Las principales causas de dolor torácico nosotros las vamos a entender. La primera es idiopático. ¿Qué significa idiopático? No lo sé. ¿Ya? Cuando calificamos algo como idiopático significa que hemos descartado las otras características. Entonces vamos a ver idiopático, no tengo idea. Después las segundas causas son musculoesqueléticas, respiratorias, psicógenas, gastrointestinales, cardiovasculares y otras. ¿Ya? Cuando ustedes tienen dolor y ustedes quieren diferenciarlo entre dolor isquémico y pericarditis, como consultaba el doctor, la diferencia nosotros la vamos a ver acá y tienes que verlo según localización, calidad, movimientos del tórax, que en general la pericarditis aumenta con la respiración profunda. Por lo tanto, la posición de la pericarditis es una posición bien especial y es bien media poética. El paciente está de rodillas, con la frente, con el pecho de rodillas, con el pecho en las rodillas y tocando la frente en el suelo. A esa posición de la pericarditis se le conoce como posición maometana, que es la posición que se utiliza al rezar de los musulmanes. ¿Ya? ¿Han visto rezar a los musulmanes? ¿Tienen algún conocido que sea musulmán? Ya. La religión musulmana pide el rezo por lo menos se pide 5 veces al día, ¿ya? Desde el amanecer, a media mañana, ante el almuerzo, después al atardecer, después en la noche, ¿ya? Se reza siempre 5 veces al día. Y la posición que se ocupa es a través de un tapete que se pone en el suelo, se ponen de rodillas, se acuestan, apoyan el pecho en las rodillas y ponen la frente en el suelo, ¿ya? Esa posición es antiálgica respecto a la pericarditis, la posición maometana. En este recuadro que está asquerosamente pixelado, ¿ya? Porque lo tuve que ampliar, no lo encontré más grande, que habla del patrón clínico pleural. A propósito de lo que decía el doctor también, que es respecto a que duele en el tórax, que estuvo muy bien lo que dijiste. Y entonces vamos a ver la pleura. No es que no pueda doler el pulmón, pero la principal causa de dolor siempre vamos a encontrar a nivel de las pleuras.
Cuando duele el abdomen, son grandes dolores y sobre todo difuso, es otra serosa, es el peritoneo y así sucesivamente. ¿Ok? Nuevamente, vamos a ver localización, calidad, lo desencadenante. En vez de precipitadores, yo prefiero que digan desencadenante. ¿Ya? Cómo alivia el dolor, cuánto dura, la intensidad, los síntomas asociados, los síntomas equivalentes y pruebas diagnósticas. Este recuadro, con mucho cariño, adivinen qué, van a tener que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Esto es súper importante porque es súper preguntable también en las pruebas y en los exámenes. Respecto a la localización, la pared torácica, en general que sea unilateral, indicando la zona afectada. Que sea agudo tipo cuchillada. Es distinto al lancinante. ¿Se acuerdan que hablamos del dolor lancinante el otro día? Sí. Ya. Ustedes tienden, es bien divertido. Ustedes tienden a sentarse igual todos los días, ¿eh? No sé por qué. Ese era el efecto manada. Los precipitadores, respiración profunda, los movimientos del brazo. ¿Por qué los movimientos de brazo? ¿Hasta dónde llega el pulmón? Usted me dice, el pulmón empieza aquí y termina acá. Todos van a decir, doctor, el pulmón es un órgano intratorácico. Y yo voy a decir, sí, pero tiene algunos bemoles. Sí, ¿Cuáles? La cúpula pleural que se... ¿Hasta dónde llega la cúpula pleural? Tampoco más de la operculo torácica. ¿Cuánto? No sé. O sea, no llega al operculo torácico. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta 2 centímetros sobre la clavícula. Por lo tanto, lesiones cortopunzantes supraclaviculares también pueden ser penetrantes torácicas. ¿Ok? Eso se les va a servir para... El doctor está sorprendido. Aunque le parezca increíble. Sí, así es. ¿Ya? Ahora, la posición del pulmón o la extensión de este, más o menos, ¿en qué fluctúa? El pulmón también tiene una posición que es relativa porque el pulmón cambia de volumen de acuerdo a la cantidad de aire que yo ventilo. ¿Ya? ¿Cuál es la concentración del aire ambiental a la altura del mar? Sí, La fracción de oxígeno. sí, 21%. 21% de oxígeno. El resto es, Nitrógeno. y el resto otros gases, radón y todas esas cosas. ¿Ya? Perfecto. Estamos hablando entonces del pulmón. El pulmón siempre va a tener una ubicación que es la cúpula hasta arriba, pero el pulmón va a descender a medida que yo contraigo y uso los diafragmas y suelto los diafragmas, ¿sí? Entonces, cuando yo expiro, el pulmón se contrae y yo voy a tener el diafragma arriba. ¿Hasta dónde llega el diafragma? Cuando tengo expiración forzada. Expiración forzada. Ahí nosotros vamos a utilizar la referencia de los espacios intercostales. Con expiración forzada, el pulmón puede llegar hasta el 6º espacio intercostal. Imagínense, está en el 12 abajo, o sea, en la 12ª costilla y llega hasta arriba, hasta el 6º espacio intercostal. Por eso los tubos pleurales se ponen en el 5º. Siempre tenemos un espacio de más como seguridad. ¿Ya? 2. Pregunta de prueba y pregunta de examen. Expiración explosiva que actúa como mecanismo protector para limpiar el árbol traqueobronquial de las secreciones y material extraño. ¿Ya? Las causas, cuando son gripe o resfrío, tienen más o menos una duración de 3 semanas y pueden presentar esputo purulento, es lo que es habitual. En la tos ferina, bronquitis o neumonía puede durar meses con este tipo de tos, que es espasmódico paroxística. En el tabaquismo, el irritante siempre se mantiene y la tos de la expectoración puede durar hasta 3 meses seguidos o mantenerse si es que el paciente sigue presentando la noxa, que es el humo del cigarro. ¿Cuántos fuman acá? ¿Ya? Bien. Traten de dejarlo ahora que son jóvenes porque la limpieza... ¿Saben cuánto se demora el pulmón en limpiarse perfectamente de tabaco, teniendo 0 riesgo de cáncer después de la suspensión del tabaco? ¿Cuánto creen ustedes? Por ejemplo, si hoy día ustedes tienen 20... Entre 20 y 22. 20, 22, ya. Imagínense a los 21 años, ustedes dicen, ya, voy a dejar de fumar. Después de que han sido tabáquico, no sé, 5 años. ¿Cuánto se demora el pulmón en limpiarse? 20 años. Ya, entonces tienen harto en contra. Por eso, para ganar tiempo, les digo ahora, porque el cáncer de pulmón, que era un problema que nosotros veíamos en pacientes tabáquicos, ahora lo vemos en tabáquicos pasivos. ¿Ya? Y además, el pulmón no solamente actúa en esa reacción, también puede desarrollar otro tipo de cáncer. Entonces, ojo con eso. ¿Ya?
El asma y las alergias es una tos de tipo seca, significa sin secreción y es de larga duración, ¿ya? La sinusita asociada a goteo postnasal o a esto se le conoce descarga posterior. Lo que yo voy a hacer es examinar al paciente de frente, bajarle la lengua en los 2 tercios anteriores. ¿Por qué yo meto el palito en los 2 tercios anteriores y no toco el tercio posterior de la lengua? Porque estoy evitando el reflejo nauseoso. Entonces yo voy a bajar la lengua. No necesitan esforzarse tanto, bajen la lengua suavemente. Ya si el bajalengua se les fractura es porque lo hicieron excesivamente, no es necesario hacerlo tan fuerte. Bájenlo suavemente, el paciente va a estar asustar y ustedes lo hacen rápido. Necesitan el palito todo el día, ¿ya? Y ustedes por ahí van a ver que desde atrás, desde la faringe, van a ver cómo empieza a caer ya secreción nasal. Y eso es, o se denomina descarga posterior, es uno de los signos clínicos que nosotros vamos a ver en sinusitis, ¿ya? En el reflujo gastroesofágico, la tos empeora durante el día en posición erecta y en decúbito supino, ¿ya? Va aumentando con el día a medida y es mucho peor, aumenta con el día, pero es mucho peor en el decúbito. Porque en general esto se da por una incompetencia cardíaca o junto con otras patologías relacionadas a esto, ¿ya? Como las hernias paraesofágicas. El EPOC, tos generalmente productiva y con predominio matutino o diurno. Y la tos psicógena, tos no productiva, es fuerte, es violenta, frecuente, ¿ya? Como de ganso. Ustedes tienen anión, los gansos no se crían en Arica, pero ¿alguien es del sur de Chile? Nadie es del sur de Chile, ¿verdad? ¿Son todos de acá? Impresionante. Ya. Hay un animal que se llama ganso. Es un ave, es de color blanco. Ya. Puede caminar, puede volar. Y el ruido del ganso se llama graznido. ¿Ya? Y el graznido es como limpiar la garganta. Bueno, todos han tratado o han hablado y se les ha salido un gallito, han tenido que limpiar la garganta. Así es el ganso. ¿Ya? Y además que el ganso cuida muy bien las casas, por eso siempre los tienen en los patios. ¿Ya? Son súper divertidos. Y además el ganso tiene la particularidad que muerde. Entonces, siempre muerde cuando uno arranca, así que imagínense qué parte del cuerpo muerde el ganso. ¿Ya? Siempre es así. Ya, todos los que tuvimos campo, los que tenemos campo, nos ataca un ganso y el ganso agrede de esa forma. ¿Ya? Y el ganso grazna y el graznido es... ese es el ruido que ustedes van a tener. Y eso es característico de la tos psicógena. ¿Ya? Después, ¿cómo voy a...? Esto es recontra preguntar, no tengo que insistirles que se aprendan esta cuestión, les deben hacer. Los tipos de tos, los criterios de clasificación son 3. Por duración, por etiología y por características del aire expirado. O sea, si es por duración, aguda, subaguda, crónica. Y las características las tienen a la derecha. Si es por etiología específica o inespecífica, las características las tienen a la derecha. Y si es por característica del aire expirado, o sea, el aire que sale, va a ser tanto productiva como no productiva. ¿Ya? A la no productiva se le denomina también tos seca. ¿Ya? ¿Quién no entiende la diferencia entre productivo y seco? ¿Entienden la diferencia? ¿Todos les queda claro? ¿Sí? ¿Nada? Bien. Estudiense este recuadro, por favor. Doctor. Entre productiva y seca. ¿Entienden la diferencia? Que una con flema y la otra no. Ya, fin. En grandes rasgos, ¿ok? Ya. Los tipos de tos también los pueden ver acá entre la tos productiva y la tos seca. La tos seca puede ser tanto irritativa como de foca o perruna, ¿ya? Con sibilancias y tos convulsiva. ¿Quién habló? ¿Ah? ¿Es una duda? ¿No? Okay. Estoy soñando. Pueden preguntar si estoy hablando, por último levantan la mano o interrúmpenlo. No hay ningún problema, no me voy a irritar, no me voy a volver loco. ¿Ya? Expectoración, del latín expectorare, expeler, expulsar, de expeler, expulsar desde el pecho, del prefijo desde el prefijo ex, separación del interior y pectus, pecho al momento, ¿ya? O sea, sacar de adentro, ya es como una redundancia, pero desde el pecho, expectorar, ¿ya? Por eso algunos hablan de la expectoración, los poetas antiguos, sobre todo del siglo, de los 1700, 1800, hablan de la expectoración de los sentimientos, ya, porque decían que el alma y todas las cosas venían del corazón. Entonces, expectorar en el amplio sentido viene ahí.
Yo no quiero que nadie me responda que el paciente expectoró un cariño. No, ya yo estoy siendo súper claro que hay una diferencia. Expectoración nosotros la vamos a ver como la producción que tiene el árbol bronquial en respuesta a una noxa o a una enfermedad aguda o crónica que necesita ser eliminada. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre? ¿Ustedes tuvieron histología? Sí. ¿Qué les enseñó histología? Pilaxa. ¿Cuál es el nombre del epitelio respiratorio? La descripción completa. Es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y Con células caliciformes. con células caliciformes. ¿Por qué es importante describir las células caliciformes? ¿Qué producen las células caliciformes? Glucoproteína. O, en español, Producen MOCO. Moco. ¿Ya? Las células caliciformes las vamos a encontrar tanto en el árbol respiratorio como también en el epitelio intestinal. ¿Ya? ¿Por qué son importantes en el epitelio intestinal? Porque la mayor cantidad de agua se absorbe a nivel del intestino y el bolo fecal se endurece a medida que va abandonando el intestino. Por lo tanto, ¿dónde vamos a encontrar mayor cantidad de células caliciformes? Precisamente al final del intestino, donde el bolo fecal es más grueso. La mayor cantidad de células caliciformes, y es característica del epitelio intestinal, en el intestino grueso, en el colon. ¿Ya? Volviendo a la expectoración. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Pseudoestratificado significa que las cúpulas desde la membrana basal, las cúpulas de las células, algunas llegan a sobre, otras no, otras quedan a medio camino y todo. Es pseudoestratificado. No es que tenga capas, que cuando lo cortas en el microscopio, ustedes tuvieron microscopía, ¿no tuvieron esa posibilidad? No lo pudimos ver. Pucha, claro. Ya. Pura foto. Ojalá tengan la oportunidad de poder sentarse en un microscopio y ver epitelio. Es bien bonito y uno aprende un montón, uno entiende harto de esto. Ya. Y hablamos de los cilios, justamente ahora que estamos, hablar cilíndrico ciliado. El movimiento de barrido de los cilios es igual que una escoba y se mueven de dentro hacia afuera en forma natural, pero requieren un factor puntual para poder hacer ese trabajo bien. ¿Qué cosa es? En el paciente. Fundamentalmente que el paciente esté hidratado. Si los cilios no están hidratados, no pueden hacer el efecto de barrido. Por eso, cuando alguien se enfermaba, ¿se acuerdan nuestros papás, nuestros abuelos que nos decían? Tome agua. ¿Por qué? No, porque tiene que eliminarlo por la orina. No tenía que ver eso, tenía que ver efectivamente con el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Tenía que ver con la constitución histológica del árbol respiratorio, ¿ya? Esa era la razón fundamental, ¿ok? Por eso siempre otra vez, fisiopato para esto. Entonces la expectoración, ¿cómo vamos a verla? Cuando usted, el inicio, ¿cómo la pregunta? ¿Cuándo comenzó a tener flema? El predominio, la presentación, el color de la flema, la cantidad, el sabor. ¿Por qué puede haber una alteración en el sabor de la flema? Saber si la flema es como si fue tan fuerte que botó jugo. Ya, si es metálico, en realidad puede estar. Doctor. Es bastante improbable, pero puede ocurrir lo que tú dices. La contaminación de bacterias anaerobias generalmente es por neumonias aspirativas, ¿ya? Y el signo radiológico es que nosotros vamos a ver un nivel, porque las bacterias anaerobias ¿qué producen? No, producen gas, ¿ya? Los anaerobios producen gas. Por lo tanto, se va a formar un absceso en el pulmón, en los pacientes crónicos, y después va a tener un nivel. Era un poco prejuicioso eso que nosotros teníamos, pero donde mostramos mucho esto en los pacientes en situación de calle, que además eran alcohólicos, ¿ya? Entonces sufrían mucho en su condición de alcoholismo, ellos bebían mucho vino, qué sé yo, cualquier cosa, dormían, vomitaban, aspiraban y después llegaban a la urgencia con fiebre, se le tomaba una radiografía, tenían neumonía y se denotaba el absceso pulmonar. ¿Ok? Y el absceso pulmonar, se notaba el nivel, era altamente probable relacionado con eso porque obviamente ellos habían aspirado contenido gástrico o intestinal, ¿ya? Y eso, por supuesto, era presencia de anaerobios. Olor, factores que lo aumentan, factores que lo disminuyen y sí, otros síntomas que lo acompañan, ya como dolor, tos o vómito. Siempre tratar de entender que la expectoración, lo que nosotros estamos viendo, una expectoración de origen pulmonar, porque aquello que viene del tubo digestivo, ¿cómo lo vamos a mencionar? Reflujo, vómito, ¿qué otra cosa?
Entienden que el espíritu de la palabra expectoración es de origen pulmonar, ¿ya? No, aunque salgan los dos por la boca, no habla necesariamente de una condición que puede ser indistinta de una patología digestiva o pulmonar. La expectoración es la secreción de origen patológico con todas estas variables, pero que viene de origen pulmonar, ¿ya? El aspecto mucoso, muco purulento, verde amarillento, herrumbroso o purulento, herrumbroso que es como grumoso, ¿ya? Mermelada de grosella, que es clásica por la Klebsiella pneumoniae. ¿Ya? La mermelada de grosella es una característica que nosotros vamos a ver en otra patología, como por ejemplo la diarrea producida por la invaginación intestinal, ¿ya? El olor fétido cuando tiene absceso pulmonar porque se ha producido gas y tienes presencia anaerobio. Rosado sanguinolento cuando inmune estafilocosis o streptocócica. Grava, que es la broncolitiasis. Rosado espumoso en el edema pulmonar. Rosado espumoso en el edema pulmonar. Rosado espumoso en el edema pulmonar. Abundante en color, también conocido como broncorrea, carcinoma celular alveolares, y sanguinolento cuando tienes émbolo, bronquiectasia, causa cardíaca, hemorrágico. Causa inhabitual de hemoptisis. O sea, bueno, la hemoptisis la vamos a ver, parece que más adelante. La vamos a ver en la otra, no la vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a diferenciar entonces? Si tenemos un cuadro, nosotros vamos a ver como expectoración, aspecto claro blanquecino, muco purulento, son rosas. Esto lo vamos a ver en general cuando ustedes se enfrentan a esto, pero no deben olvidar estas características. Cuando es blanco, generalmente por irritantes físicos, agentes, esto lo vas a ver cuando tienes todos los pacientes asmáticos, EPOC. Cuando es aspecto purulento, bronquiolitis, neumonía, crónica, bronquitis, enfisema, bronquiectasia, tuberculosis. Y son rosados en el EPA, que es el edema pulmonar, ¿cierto? Y la hemoptisis. Hemoptisis es la expulsión de sangre por la boca mediante la tos. Es fundamental que este mecanismo esté presente para diferenciarla de otras eliminaciones de sangre de la boca, porque la hemoptisis tiene origen respiratorio, ¿ya? ¿Qué otras cosas? ¿De dónde otras partes puede sangrar a nivel de la boca? Si tienes la hemoptisis, puede sangrar de la nariz y eso se llama epistaxis, que puede ser tanto anterior como posterior. ¿Alguien entiende o no entiende la diferencia entre una epistaxis anterior y posterior? Yo no sé. La epistaxis anterior tiene que ver con el plexo arterial que está cursando a nivel del septo nasal, o sea, el origen es anterior. ¿Que puede tener descarga hacia anterior y posterior? No hay problema. La epistaxis posterior es más profunda, viene de arterias mucho más profundas a nivel de la vía respiratoria alta, y esas sí tienen descarga casi exclusivamente posterior. El tratamiento viene del origen y tiene que ver con taponamiento, que puede ser tanto anterior como posterior, ¿ya? Por lo tanto, ¿de dónde más puedo? De la vía digestiva también. ¿Cómo se llama cuando yo sangro por la vía digestiva? Hematemesis por arriba, ¿cierto? Ya. ¿Qué le voy a preguntar al paciente para que sea hemoptisis? ¿Cómo expulsó la sangre? Sí o sí tiene que ser con... Siempre. El color roja y espumosa. Espumosa porque obviamente viene combinada con aire, ¿ya? Había saliva o restos de comida, tiene que haber saliva, porque si hay restos de comida, obviamente tiene que ver probablemente con un origen digestivo. La afectación respiratoria, el LAPSIC, esto no se hace, ¿eh? No tenemos esta posibilidad, es un examen que podemos hacer de vía rápida, pero no lo tenemos, así que olvídense de esto. La afección respiratoria, posible asfixia, existe anemia, suele ser bastante rara. Adelante, pásenos. La anemia puede ser bastante rara porque la cantidad que tú puedes eliminar por la vía respiratoria es baja. ¿Por qué la anemia es rara en una...? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién podría explicar que la anemia es rara si ustedes salen de la caja? ¿Por qué la anemia es rara cuando yo tengo hemoptisis? Porque la anemia es cuando tiene una deficiencia de glóbulos rojos y todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿Pero por qué no puedo tener una gran anemia producida por hemoptisis? Porque si fuera así, el paciente se habría ahogado previamente. Evidente, obvio. Esa es la razón. ¿Ya? De la cantidad de sangre. Así es. Antecedentes personales: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, tuberculosis, se habla de neoplasia, cáncer.
infecciones, silicosis, cirugía torácica previa, diátesis hemorrágica, anticoagulantes, factores de riesgo, tromboembolismo pulmonar. Síntomas o signos, puede haber fiebre, ojo con esto, puede haber fiebre relacionada con hemoptisis, además de la propia hemoptisis. Disnea, dolor torácico, acropaquia, toda expectoración purulenta también. Definiendo entonces, play attention, porque adivinen qué va a pasar con esta diapositiva, dónde va a salir. Ya. Esputo hemoptoico menos de 15 ml al día. Hemoptisis franca entre 15 a 200 ml día. Hemoptisis mayor más de 200 ml hasta 600. Hemoptisis masiva 600 a 16 horas. Y hemoptisis exsanguinante de 100 ml día a 150 ml hora. ¿Ya? Voy a volver sin ninguna razón a mencionar la hemoptisis mayor, más de 200 hasta 600. Las causas entonces otra vez nosotros las vamos a ver, pero podemos diferenciarlas también según el origen. Infecciones que generalmente están relacionadas al 60%, neoplasias 20%, cardiovasculares 5%, otras, y la idiopática que en realidad se lleva el resto. La mayor causa de hemoptisis del ser humano son infecciones, la mayor causa de infecciones, bronquitis agudo crónica. Puede diferenciar estas también entre causas pulmonares o extrapulmonares. Causa no es lo mismo que origen. Origen es donde viene la sangre, la causa es lo que provocó el sangrado. ¿Alguien no entendió la diferencia? Ya. Cuando yo hablo de origen, ¿ya? Hablo de qué es lo que produjo la causa. O sea, perdón, a ver, vamos a poder diferenciarlo un poco más. Cuando hablamos de hemoptisis, el origen de la hemoptisis siempre es árbol traqueobronquial. Cuando hablamos de las causas, es lo que provocó el sangrado, que puede ser directamente en el pulmón o puede ser por causas extrapulmonares, ¿ya? Porque si yo vengo y produzco, o sea, si un paciente viene con un trauma torácico, el trauma es una energía externa que sobrepasa la capacidad de adaptación del tejido que lo recibe, por lo tanto se destruye. El problema no fue pulmonar, el problema fue un trauma, una alta energía que superó toda la bla 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 lo que acabamos de mencionar por definición. El sangrado va a ser pulmonar, evidentemente, porque está dañado el pulmón, pero ese no fue la causa. El origen es pulmonar, la causa puede ser extrapulmonar, ¿ya? Si tú me preguntas cuál es la mayor causa, cuál es el origen siempre va a ser pulmonar, cuál es la mayor causa de hemoptisis en el ser humano, probablemente también sean pulmonares, ¿ya? Y en las de origen pulmonar, tuberculosis, enfermedades, cáncer, bla, 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 bla. En las extrapulmonares vamos a ver enfermedad mitral. ¿Se acuerdan de ayer lo que hablamos de enfermedad mitral? Sí. ¿Se acuerdan de la fisiopato de la enfermedad mitral? Sí. ¿Qué creen que va a producir más hemoptisis? ¿La estenosis mitral o la insuficiencia mitral? La estenosis. La estenosis. ¿Quién cree que es la estenosis? Ya. También creo que podría ser. ¿Quién cree que es la insuficiencia? Doctora, ¿qué cree usted? ¿Y su compañera que está atrás, que puso cara invisible? ¿Pero qué se te ocurre? Acuérdate que estabas ayer, hablamos ayer de la fisiopatología, ¿te acuerdas? ¿No viniste ayer? ¿Por qué no? Yo entiendo que tienen práctica, pero traten de venir a las clases, son súper importantes, ¿ya? Porque aquí van a entender y es la oportunidad de preguntar directamente al docente. No sacan nada escuchando el audio o leyendo la clase si no vienen, ¿ya? ¿Cuál creen que es la fisiopato de la insuficiencia? El fallo en sí de la válvula. Ya, por allá, profesores. Doctor, cuénteme usted, ¿qué cree que esté, cómo funciona la fisiopatología de una insuficiencia mitral? Pero dímelo con tus palabras. Estoy preguntándoles sabiendo que pueden haber errores en lo que ustedes me comuniquen. Yo no vengo aquí a humillar a nadie. La idea es que conversemos para que quedemos claros con los conceptos, ¿ya?
Entonces, entre todo, primero, lo que yo estoy tratando de hacer es que entiendan que con el lenguaje de ustedes también podemos aprender. ¿Ya? Se puede hacer eso. ¿Qué crees tú con tu lenguaje? ¿Cómo podrías entender un poco la insuficiencia mitral? En el contexto de una hemoptisis. ¿Mal funcionamiento de la válvula mitral? Ya. ¿Es similar a la estenosis mitral? No. Absolutamente no, es precisamente lo contrario. ¿Quién puede ayudar al compañero acá? Creo que la válvula no es capaz de separar las presiones entre los ventrículos. Interesante el concepto, ¿ya? ¿Ok? Por eso es insuficiencia. ¿Ya? Y creo que cuando ocurre la sístoles a transmitir parte de la presión ¿Cuándo se cierra la válvula mitral? durante la sístoles. Ya, o sea, se cierra cuando hay un aumento de presión a nivel del ventrículo izquierdo, lo que impide el reflujo a la aurícula izquierda, ¿sí? Sí. Ya, y eso va evidentemente a favorecer la fracción de eyección. Cada vez que yo tengo esto, probablemente tengo una fracción de eyección levemente elevada, sobre todo las insuficiencias, porque me queda aumentado el volumen que yo voy a tener en aurícula izquierda, que va a expulsar al ventrículo izquierdo y que voy a tener finalmente a disposición para formar mi fracción de eyección. ¿Sí? Ya. ¿Cuál creen ustedes entonces, entendiendo eso, por dónde iría entonces la hemoptisis? ¿Y por qué tengo hemoptisis cuando tengo una falla valvular? Es porque, como al fallar la válvula, ¿Ya? hace que se empiece a acumular de forma retrógrada. Ya, bien. Continúe, profesor. No se salvó ahora. Dale, con tus palabras, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Usa la imaginación, ¿ya? ¿En qué parte estás perdido? Es que no puedes estar perdido en esta clase. Mi deber es que tú quedes súper claro en esta clase, ¿ya? ¿Cuáles son tus dudas respecto a lo que estamos hablando? Aunque sea la duda más chica, prefiero que me la preguntes y no te vayas con una duda para la casa. ¿Tienen un plumón? ¿Nadie tiene plumón? Voy a buscar en todo caso. Y entonces se acumula aurícula, se puede pasar aurícula, atrio. Sí. ¿Dónde? Ah, Atrio, vena, pulmón, Ya. sí. Después va. Menos mal, porque ya estaba dando la casa con el hijo que... Sí, después va arteria. Profe, sí. Ventrículo. ¿Amén? Sí. Ahí. Va a verse más grande. Prenda la luz. Ah, yo sé. Déjala afuera. ¿Cuál es la diferencia etimológica entre vena y arteria? Que la vena es la que Devuelve la sangre al corazón. y la arteria es la que la expulsa. Y eso se cumple para todos los vasos del cuerpo. Por eso, estos vasos que están llegando al corazón se llaman venas, que traen sangre ultra oxigenada. Esa es la diferencia, ¿entienden? Por eso el vaso que sale del corazón del ventrículo derecho se llama trombo o arteria pulmonar, es la que trae menos oxígeno de todo el cuerpo. Sin embargo, es arteria. Nunca se habían preguntado por qué esta arteria era la pintada de color azul y la aorta, que también es arteria, pintada de color rojo. ¿Son las dos arterias? Sí, por la oxigenación. Ya, esa es la razón.
¿Alguien lo tiene claro? ¿Tiene mind blowing en este momento? Y esa es la razón fundamental. ¿Ya? Profesor, pero una pregunta que tenía, histológicamente el tejido va a ser lo mismo el de la arteria pulmonar que una arteria, no sé... Cambia no, es absolutamente el mismo tejido. La única diferencia es el grosor. Ah, ya. Ya, porque las presiones son distintas. El corazón funciona como uno, sin embargo son dos mecanismos de bomba adjuntos. Sí. Histológicamente lo mismo. ¿Ya? Recuérdense que histológicamente el tubo se tuerce y al torcer se forman las cuatro cavidades. ¿Se acuerdan que lo Sí. Ya. Si usted tiene una insuficiencia, ¿cuántos velos tiene la válvula mitral? Dos. Ya, también se conoce como bicúspide. ¿Ya? Tiene el velo acá, tiene el velo acá, tiene el velo acá. A esto se llama lúnula. A una de estas se le conoce como válvula y a todo el conjunto se le conoce como valva. ¿Ya? Por lo tanto, estratégicamente acá, donde se juntan lúnula de la válvula de la valva mitral, si queremos ser súper claros en la parte anatómica. Cuando usted tiene una insuficiencia, la lúnula queda acá, y esto, y él se produce un reflujo. Hay un sistema de reflujo que va a afectar finalmente a esto, porque acá, ¿dónde está ubicada la válvula mitral? Justamente acá. Entre el óptico y el ¿Ya? ventrículo. En esta posición, así. Sí. ¿Ya? Y en esta posición voy a tener 1, 2, 3, que son la ¿ya? La voy a tener ahí, ¿ok? Siempre voy a tener ahí porque la idea es que el flujo, cuando mete la presión del ventrículo izquierdo, me la cierre. Por eso tiene la opción hacia abajo, no hacia arriba. ¿Ya? El ventrículo izquierdo tiene un grosor de aproximadamente 3 centímetros, mientras que el ventrículo izquierdo, siendo más pequeño y menor volumen, tiene más o menos un grosor de 1,5 cuando está muy grueso. Cuando usted tiene insuficiencia, sobre todo izquierda, y cuando tiene cardiopatía dilatada, no hace crecer al corazón, hace que se dilate con el volumen que ya tengo disponible. Por lo tanto, si yo corto el mismo corazón de un paciente que posteriormente tiene una miocardiopatía dilatada, voy a tener el mismo peso, pero voy a tener distinto grosor, ¿ya? Porque la masa molar, y esto va a crecer así. Según la ley de Frank Starling, ¿se acuerdan de esa? Sí. Ya, les insisto que deben aprenderse estos pero eso es súper importante. En tercero, ustedes esta escuela de manejar de ellos. De esto lo pasó el año pasado, o debieron haberlo pasado. Sí. ¿O no? Sí, se lo pasamos. Ya. ¿Alguien me la puede explicar? Estamos trabajando con elementos elásticos, que son característicos de proteínas del corazón. Las proteínas del corazón enganchan igual que un engranaje y se devuelven por la misma física. La ley de Frank Starling dice que a mayor distensibilidad, Hay mayor precarga. ¿mayor qué? Precarga. No. ¿Qué cosa? Tensión de la pared. Ah, pero esa es ley de la... Ya, pero no. Te lo voy a explicar después. Cuando yo tengo mayor distensibilidad, lo que estoy haciendo es aumentar la probabilidad o la mayor, digamos, fuerza de vuelta que tengo en estos componentes elásticos, que son proteicos, no colágenos. Entonces, si yo venzo esa fuerza, lo que yo voy a tener es una imposibilidad de volver a contraer. Los espacios que quedan de desgarro en este tipo de patologías serían de colágeno, que son mediados por fibroblasto, migración fibroblástica. A esas cicatrices van a impedir que esto se vea. Al principio es microscópico. ¿Dónde ocurre eso? En los pacientes infartados. En los pacientes infartados, imagínense el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo se irriga por la descendente anterior. Después voy a tener la circunfleja que voy a tener ya por atrás, pero acá voy a tener pequeñas cicatrices, sobre todo distal. Estas cicatrices del tejido, que van a ser las zonas más distales donde yo no voy a tener irrigación, se van a llegar en medida por fibroblasto. El fibroblasto dice, conforme un hoyo, voy lo tapo, produzco colágeno y se forma una cicatriz. Esta cicatriz tiene mala elongación, mala contracción,
mala irrigación y mala conducción. Porque carece de fibra elástica, por lo tanto, de estas dos, carece en general de gran cantidad de irrigación y de vasculatura, por lo tanto no tiene irrigación y además no tiene conducción nerviosa. ¿Ya? Ya. Otra cosa que afecta al corazón cuando yo tengo estas alteraciones es que cuando tengo una cicatriz el corazón se vuelve más rígido. Por lo tanto, quiero aumentar. El miocardio. Hablemos de presiones. ¿Qué va a aumentar? Si tengo un corazón muy rígido. La presión durante la diástole. La presión. La presión Durante la diástole. Ya, sí, naturalmente. ¿Cuándo se irriga el corazón? ¿En sístole o en diástole? ¿Cuándo se qué? ¿Irriga el corazón? En diástole. Diástole. ¿En diástole? Sí. ¿Se irriga el corazón en diástole? ¿Quién creen que se irriga en diástole y no en sístole? Si todo el cuerpo se irriga en sístole, ¿o no? Sí, pero... A ver, si yo te digo, ¿cuándo se irriga el corazón? Yo digo, ya, el cuerpo se irriga en sístole, porque es la sangre que se empuja al corazón. ¿Por qué el corazón se irrigaría de distinta manera? Porque cuando se inyecta la sangre, que es durante la sístole, se elimina sangre por la aorta. Se inyecta Ya. sangre por la Ya. aorta. ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? La primera, La subclavícula. no, carótida común. No. ¿No? Ah, sí, las coronarias. Ya, Las pues. coronarias. Las dos, pero sí. Entonces, ya, sigue dándole a tu explicación. Entonces, esa eyección, Ya. después, durante la diástole se ejerce una presión negativa en esta zona de la aorta. Entonces, eso es lo que se le conoce como incisura dicrótica en el diagrama del pulso. Ya. Entonces, en ese momento, cuando la sangre desde la aorta se devuelve y entra a circulación coronaria. ¿Pero por qué el diástole? Porque la diástole hace que se relaje, se genere esa compresión y jala hacia abajo la sangre. Además que por gravedad también queda en la aorta. La razón está relacionada en eso porque es un diagrama de flujo y es correcto, pero te falta algo importante. ¿Cuándo se irriga el corazón? ¿Por qué al corazón es importante que esté constantemente, constantemente, Porque durante la sístole se contraen también los vasos coronarios y Ya. el diástole está relajado. Perfecto, esa es la explicación definitiva. Eso es una respuesta de examen para el 7. ¿Ya? No quiero pensar que el resto me habla. Ya, yo creo que todos saben. ¿Ya? Todos son buenos y buenas, yo creo que les va a ir bien. Pero deben entender que cuando yo les pregunto una cuestión así, ustedes me van a responder eso, como mínimo. Para saber eso hay que agarrar el libro y leer, ¿ya? No se les va a ir, por favor, lean. Tiempo libre que tengan, por favor, lean. Son buenos alumnos. Han llegado hasta tercer año de medicina, pero necesito que se esfuercen en meterse un poquito más y agarrar la fisiopatología. Importante, ¿ya? Continuemos. ¿Cómo diferenciar la hemoptisis de la hematemesis? La primera fuimos claros en describir que era expulsada con la tos, mientras la otra es expulsada con el vómito. Hay color rojo, rosado espumoso, rojo oscuro, etc. La confirmación es endoscópica o broncoscópica. La primera es una fibrobroncoscopía y la hematemesis la hacemos a través de una vía endoscópica. Ya en general hacemos así. Por supuesto el pH, que es el protonhidrógeno, P minúscula, H mayúscula, porque está hablando del hidrógeno. Es alcalina en la hemoptisis y es obviamente ácida en la hematemesis. ¿Cuál es el pH del ácido clorhídrico? Bueno, estuvimos en el medio de debate, pero decimos que es 1, pero también saben que pudiera ser 3. Hasta 0,8, por No baja tanto. En general el pH del ácido clorhídrico y del jugo gástrico es 2. 2. Y ahora otro. ¿Ya? ¿Y por qué es 2? Porque ¿qué hay ácidos más ácidos que el ácido clorhídrico? En forma natural, no los superácidos que son 1.000.000 de veces más caros. ¿Qué ácido es más ácido en forma natural que el ácido? No está en el cuerpo. No está en el cuerpo. Ya. El H2SO4, ¿cuál es ese? El sulfúrico, ¿ya? Pero No. no, definitivamente. ¿Ese cuánto tiene pH? Que Uno. en microbiología tuvimos esa discusión porque en fisiología o en la referencia
se utiliza el 0,8 como pH del ácido clorhídrico, pero para armar la escala de pH se utiliza pH 1. Ácido clorhídrico a 1 molar es el que da el pH 1. Pero el 1 molar no te da, porque si no tenías un pH menor. Ustedes entienden que a menor pH mayor así es. Sí. ¿Ya? Ya, porque tuvimos una prueba cuando yo era interno, creo, y hubo el profesor trató de decirnos, estaba preguntando por el pH más ácido, pero nos puso un pH 11. Entonces como que se confundió, no tuvo, pero es precisamente eso, ¿ya? Pero el 1 molar es más característico del sulfúrico. Claro, ya, entonces y por ejemplo, cuando hablaban del pH del ácido clorhídrico en estómago, no hablaban ni de 1, ni de 2, ni de 0,8, hablaban de 4. No, 3. es 2. ¿Ya? ¿Ya? Es 2. Un pH de 2 es suficiente para que en 6 horas consuma más o menos 8 a 10 gramos de hierro. O sea, excelente, el doctor me dijo así como comer un clavo. No haga eso, por favor. No quiero operar más gente, estoy de turno el domingo. No lo haga. ¿Ya? Cianosis. ¿Qué es la cianosis? La coloración azulada de piel y Mucosas. ya, no se les vaya a olvidar. BOW, ¿ya? Puede ser central, relacionada a una saturación de este nivel, como puede también ser periférica, y eso nosotros lo vamos a ver en otras zonas, sobre todo en las manos, en los pies, en la guatita, etc. Como en el síndrome de Raynaud. El Raynaud tiene que ver con sí es una cianosis, pero el Raynaud no afecta a las mucosas. Una cianosis media facticia porque no afecta a las mucosas. El Raynaud se produce ¿por qué? Por una vasoconstricción periférica casi capilar y arteriolar. ¿Ya? Causa de cianosis, la central, que van a ver todo eso, la periférica, menor gasto cardíaco, exposición al frío, redistribución, obstrucción arterial, obstrucción venosa. Here you see a little baby. Ahí van a encontrar eso que está ahí en una cianosis perioral, ¿ya? Y la central, alteración pulmonar, alteración de la hemoglobina, suele ser de evolución más larvada, compromete las mucosas. La periférica, aun cuando debe cumplir con la definición de cianosis, suele no presentar compromiso de mucosa, ¿ya? Por lo tanto, miren, paciente de 60 años ingresa a urgencia con cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por sensación subjetiva de falta de aire progresiva que se intensifica con el esfuerzo y se modifica con los cambios de posición. La causa más probable de su disnea es Cardíaca. fundamentalmente sí, los cambios de posición son los que la afectan, ¿ya? También cultivar progresiva en 3 meses. Perfecto. Paciente inmunosuprimido refiere disnea de pequeños esfuerzos, sensación febril, expectoración purulenta y omalgia derecha. La causa más probable de su cuadro, ¿qué es? ¿Por qué C y no D? Por la fiebre. Y el derrame pleural izquierdo no puede ser. ¿Como un empiema pleural? Pero es que el derrame pleural. Pero es que la expectoración purulenta, ¿por qué tendría que ver con un derrame pleural? Ya, por eso estoy esperando a ver qué les parece a ustedes. Sí, pues, con la expectoración purulenta, pero el derrame pleural izquierdo también. El derrame en general es consecuencia de una neumonía lobar cuando son avanzados. ¿Ya? Si antes de presentar el derrame yo voy a tener todos los demás antecedentes y probablemente sí tenga dolor en la base. ¿Sabes qué hizo marcha derecha? Sí, pues, por la omalgia, el derrame. ¿Por qué creen? Una neumonía basal puede doler sin tener derrame. Pero sería entonces neumonía. Sí, es neumonía. Neumonía basal. Sí, es que igual decía derrame pleural izquierdo y la omalgia era derecha. Era derecha, por eso. Por eso, claro. Sí, eso es lo que me dije al revés. Mujer de 25 años refiere a hemoptisis franca, sin compromiso hemodinámico en relación, y es en relación a su ciclo menstrual. ¿Qué se refiere con hemoptisis franca? ¿Te acuerdas la definición? Hemoptisis es cuando hay sangrado. ¿Cuál? Pero yo La dije, hemorragia. ¿se acuerdan que hablé de las cantidades? La mayor. No vaya a ser que salgan preguntas en la prueba. Sí, Y me pongan ojo cordero degollado y digo, ay, ¿por qué tan difícil? Cuando yo les he dado el 90% de la prueba, Sí, la franja cuál era mayor o menor. ¿se acuerdan o no? ¿No imprimieron la clase? Tal. Pero la clase las di porque no la tienen impresa. No tengo impresora. ¿Pero tienen un iPad o el teléfono o algo? Ya, pues estamos en el siglo XXI, ustedes deberían tener esta cuestión en 3 sistemas publicadas, en 3 redes sociales y todo listo. ¿Qué hemoptisis puede ocurrir en una mujer fértil de 25 años en relación a su ciclo menstrual?
¿Qué cosa? Endometriosis, ¿cómo voy a tener? ¿Y cómo la endometriosis me afecta? ¿Por qué la endometriosis me va a producir hemoptisis franca? ¿Quién dijo endometriosis? Defiéndase con dientes y uñas porque está a 1 milímetro del 7. O sea, se me ocurre porque endometriosis porque hay tejido en el pulmón o sea, porque si es tejido querático que sea el pulmón, Excelente. Excelente. La endometriosis pulmonar es una de las causas inhabituales de hemoptisis cíclica en el paciente. Es, de hecho, súper común en la paciente joven, fértil, en relación al ciclo menstrual. Pero empieza a sangrar, si la paciente, ay, estoy con mi regla, y además empieza a toser sangre. What the fuck, así me reventé. No sé. No. Lo que no sé, no logro comprender por qué está asociado, por qué salida de... ¿Cómo? Porque está el ciclo menstrual. Ella está menstruando por la vía respiratoria. Pero es porque también esa masa está regulada por las hormonas. Obvio, pues ya, vos te sacas tú. Obvio, pues el cuerpo humano es un todo. O sea, ella está regulando toda la parte hormonal, está regulando todos los órganos que están dentro de todo el cuerpo. Porque sigue siendo el mismo tipo de tejido, pero... Va a ocurrir lo mismo. La eliminación del endometrio que ella posee en el pulmón va a sufrir los mismos cambios que suceden en el endometrio del útero. ¿Ya? Precisamente, es una localización inhabitual, pero existe. A eso se llama endometriosis pulmonar. En el pulmón. O sea, ¿hay un endometrio en el pulmón? No. Es algo inhabitual. A ver. Ya. Otra vez, voy a ir más para atrás. Ya, silencio. Las mujeres no tienen endometrio en el pulmón. Es una condición, una patología, es una cuestión congénita, es una enfermedad. ¿Ya? Es algo inhabitual, no es, oh, el doctor me enseñó que también, y la doctora, ¿sabe qué va a hacer la doctora Bravo? Que es ginecóloga, me va a picar, porque es más grande que yo además, y me conoce hace 18 años, es mi amiga hace toda la vida, y me va a pegar. Sí, yo digo, bueno, ¿por qué no me, ya para ver, qué te dijeron los alumnos de tercero? Eso, no, ya, no hay endometrio en el pulmón, yo estoy hablando de una patología, una enfermedad, algo inhabitual, ¿ok? Ya. Pero esa enfermedad hace que haya un endometrio en el pulmón. ¿Algo así? Congénitamente la paciente nace con endometrio o también existen cuestiones inhabituales que es la migración del endometrio a través del diafragma, ¿ya? Con endometriosis con implantes múltiples a nivel del peritoneo que también pueden traspasar el diafragma y colonizar el pulmón. ¿Ya? Ahora sí comprendí. La doctora estaba flipando, ¿no? Pensaste que podía ocurrir algo así. Y hay enfermedades aún más raras. Pero será para una próxima película. Vamos a pasar a la segunda clase para terminar. Nunca imaginé tampoco que podía haber un endometrio en el pulmón por patología. Y que migra el Pero un poquito. Pero poco. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún problema de micción urgente? Va a tener que aguantarse, doctora, porque aquí gozamos con el placer de... No. Vayan todos los que deseen hacer pipí y otros. ¿Ya? Número 1, 2, 3, no sé. Chicos, vayan al baño, cómanse una barra de cereal, tomen agua, lo que sea, caminen, muevan el trombo, no sé. ¿Ya? Doctora, cuéntame. No entiendo.
que bueno, tú entiendes perfectamente la endometrio, la regla, ya. Existen dos condiciones y sumamente inhabituales, pero clásicas, que pueden presentarse de forma muy ocasional en la mujer, que es una enfermedad de endometriosis difusa a nivel del peritoneo, ¿ya? O sea, que el endometrio sale del útero, empieza a colonizar distintas partes del endometrio y cruza a través del diafragma y puede colonizar el pulmón. Si hace eso, la mujer va a sangrar y va a eliminar su endometrio. Y ese sangrado lo vas a ver por la regla, por dolor abdominal, porque hay endometriosis, y además por el pulmón. Y así lo vas a usar como hemoptisis cíclica, ¿ya? Y el otro es que congénitamente la mujer haya nacido con endometrio en el pulmón, y eso también se manifiesta como... ¿Perdón? Sí, es el mismo tejido. Es el mismo tejido. Tú lo vas a presentar tanto en el pulmón como en el útero. Esto les presenté algo raro para que ustedes vean que también se conoce algo divertido en realidad. Es que falta una coma, sin compromiso hemodinámico. Ahí se tema aquí. Gracias. De nada. Está dentro del pulmón. Del pulmón. No, porque es una condensación chiquita. Pero eso en este caso, por aquí está. No, sí está ahí. No sé, pero como pasa por toda Es súper raro, sí. Pero respirar bien. Sí. Y no, si es poquito, no un litro de sangre, o sea, una cantidad la zona que está. Tan pequeña así como que no sea nada. No, pero la zona colonizada de endometrio dentro del pulmón es una zona muy localizada, muy chica. No es que afecte todo el pulmón, ¿cachai? Pero entonces el endometrio no está totalmente desarrollado ahí. Es un endometrio fulminante, sí. El endometrio. Pero entonces como... No te guardas. Sí, pueden ocurrir, hay cosas más raras que también pueden ocurrir en los cuantos. Te vas a volver loca, súper interesante. Pero, cuando usted me dice, o sea, toda la parte de nuestra dentro, no hay ninguna parte afuera, o puede ocurrir que hay alguna parte afuera y una parte dentro del endometrio. En general, cuando coloniza a partir del peritoneo, o sea, va colonizando, van a haber partes afuera, sí, podría tener también dolor cloríttico, que está afuera del pulmón, que está dentro del pulmón. O sea, que presenta dolor cloríttico porque hay sangre en el espacio pleural y también sangre dentro del pulmón, que es pectoras. Y eso se tendría que sacar. Se opera, se saca el pedazo, lo reconoce a través de distintos medios de imágenes y después lo tomas y lo extraes. De nada. Profe, en eso que explicó del corazón, cuando empieza a aumentar el diámetro de la cavidad del ventrículo, ¿Ya? o sea, cuando está teniendo una dilatación excéntrica, las cicatrices se forman como por estriación, así como se separa mucho el tejido, y deja como una estría, Así y ahí se genera Es como una estría, sí, es como una estría. Ah, ya.
Miren, niñas. The first one. Yo creo que había leído un par de cuestiones cuando en algún momento tuve que leerlo, no sabía que lo había ganado. Qué seca. Ahí tienen a alguien a quien seguir. Acá, Ya, seca. Chile tiene hartos hitos históricos en relación a la presencia de la mujer en medicina. De hecho, Chile puso la primera mujer médico de Sudamérica. ¿Saben quién es o no? Ya, ¿ven? ¿Se imaginan entrar a estudiar medicina cuando el cargo de la mujer era la casa y los hijos? Esa mujer fue bacán. Y se dedicó casi exclusivamente a la salud pública. Fue de verdad así, no sé si transgresora, pero fue el norte de un montón de gente. Después de ella, la mujer entró fuerte a las dos grandes facultades que tuvo Chile, que fue la Universidad de Chile y después la Universidad Católica. Seca. Y ahora la profesora Colombo, que es la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Medicina. Que acá. Lo que sí no sé es que creo que antes de este evento ya hubo mujeres que fueron designadas como grandes maestros de la cirugía, pero no estoy seguro. En general la cirugía ha sido súper XX, o sea, XY, en realidad. Pero no sé, ojalá, me gustaría, sería bacán. Ya. Entonces, continuamos. ¿Fueron todas las diuresis? ¿Están todos bien? Yes. ¿Condiciones? Ya. Uy, meu Deus. Ya. Cuando hablamos de síndromes y patologías respiratorias frecuentes, lo que nosotros tenemos que ver en realidad es distintas cosas. El primero es el síndrome por condensación de relleno alveolar o las condensaciones pulmonares, ¿ya? Puede ser tanto exudado como líquido o tumor. Nosotros lo vamos a ver como una imagen de tipo blanquecina que en general cuando es líquido o condensación tiende a tener una ubicación basal porque es por gravedad, pero cuando es tumor tiende a ser apical. ¿Ya? Miren la palabra que apareció, que le encanta al doctor Maturana. Apréndanse esto porque es re importante que entiendan por qué ocurre. La fisiopatología tiene que ver con tres cosas. Atelectasia por obstrucción bronquial. Atelectasia significa colapso. ¿Qué es lo que impide el colapso de los alveolos? El surfactante. El líquido surfactante. Recuerden que la superficie es líquida y una de las particularidades físicas del agua es la tensión superficial. ¿Ya? Y eso impide, porque si tú juntas agua con agua, ¡pum!, se va a pegar inmediatamente. ¿Han visto el ejercicio de adherir dos láminas de vidrio con una pequeña gota de agua? ¿Han tratado de separar eso? ¿Lo has tratado de separar alguna vez? Es como si se hubiese pegado así, casi imposible. Y eso es exclusivamente efecto de la tensión superficial del agua. El surfactante impide precisamente esa situación y facilita que el pulmón hidratado, lo que conversamos al principio, del epitelio certificado cilíndrico ciliado con calcium, ya colapse el alveolo. ¿Vale? Profesor. Lo otro es con él. En el COIS también se habla harto de la fisiopatología después que pasan todas las cosas. Yo creo que sí, la verdad no me acuerdo mucho. En realidad a ver, la doctora Larrazábal tiene más clara la bibliografía para ver fisiopato, ¿ya? Que se usa la gente para fisiopatología con semiología, pero no sé si el COIS también mezcla los dos. No recuerdo, la verdad, estoy hablando con alguien que leyó el Goethe el año 2006. ¿Ya? Hoy tanto tiempo. Soy súper viejo, ¿no? Tengo muchos años. Hoy que soy viejo, en verdad. Ya.
Atelectasia por compresión significa que hay un relleno que impide la expansión del pulmón, por lo tanto el pulmón por cada expiración colapsa y al final se pega. ¿Ya? Eso es por derrames. La primera es atelectasia por obstrucción bronquial y la tercera es atelectasia por cicatrización, que es precisamente los pacientes crónicos, con irritantes crónicos, los pacientes EPOC, los pacientes enfisematosos, los pacientes tabáquicos, los pacientes con vasculitis, ¿ya? Los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Los signos radiológicos indirectos de atelectasia, ¿ya? El primero es el desplazamiento de la tráquea hacia el área afectada, porque si no hay pulmón, todo el mediastino se desvía hacia donde no se está ocupando espacio. ¿Entendieron lo que acabo de decir o es medio metafísico? Sí, se entiende. Lápiz. Por favor. ¿Se le perdió? Mal. No vayan al gimnasio a los 37 años, por favor. No funciona. Miren. ¿Es bien de allá? Ahora. No, bueno, pero se ve. Si no ven, acérquense. O sea, vengan. Vean, si se parece ahí. Miren. Tú. Cuando el pulmón colapsa en una cavidad que está cerrada, que es el tórax, la ocupación de este espacio tiene que ser hecha por otra estructura. No puede haber espacio vacío, porque el espacio que no se ocupa no puede quedar al vacío, no puede haber presión negativa absoluta. Significa que si yo tengo colapso del pulmón y el pulmón cae, se me forma. ¿Han visto un pulmón? ¿Han visto un pulmón de agua? ¿Realmente? En el sur de Chile es súper común, todos dicen, sí, qué barato. Es más común para allá. ¿Ya? ¿Pero no han visto la estructura de hacer un pulmón en la mano? No. El pulmón es una esponja. ¿Ya? No le voy a decir eso a la doctora va a pasar, se mueve. ¿Ya? Imagina el pulmón, pero la estructura de verdad es como una esponja de color profundamente rosado, la superficie rosado blanquecino. Cuando el pulmón es sano y no tiene antracosis. Antracosis es infiltración de qué? ¿Se acuerdan? Las manchitas negras que tiene el pulmón. ¿Nunca han hecho macro? Bueno, abajo es difícil hacer una anatomía, pero el pulmón, créanme que es muy brillante, es muy suave en la superficie, no tiene relieves, excepto las separaciones que son las cisuras entre los distintos lóbulos, es profundamente rosado blanquecino, brillante, ¿ya? Si usted colapsa eso, porque el pulmón como una esponjita y lo colapsa y queda de este tamaño, ¿ya? De este tamaño, todo el espacio que ocupaba tiene que ser ocupado debido a que hay presión negativa. ¿Ya? ¿Cómo se ocupa este espacio? Con lo único que puede ser ocupado dentro de la radio. Puede ser ocupado por tumor, por líquido. ¿Por qué otra cosa puede ser ocupado el espacio pleural? Por el corazón. Ya, por el mediastino, obvio, ya por el desplazamiento. Por aire. Por aire. ¿Ya? Cáncer, derrame, desviación del mediastino, neumotórax. El líquido con los derrames, porque el líquido puede ser. ¿Qué líquido puede ocupar el espacio pleural? Sangre. Sangre. ¿Ya? ¿Qué más? Sangre. Transudado o exudado. ¿Ya? ¿Qué más? Siempre se olvidan de esta señora. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Allá? El doctor pagó el asiento más penca porque nos da una columna, pero ¿alcanza a ver? Ya, bien. Te tocó galería así ahí. ¿Alguien va a ir a ver Guns en octubre? Guns N' Roses. No puedo creer que ni siquiera. ¿Conocen la banda al menos? Sí. Ya. Tienen un 1 solo. Punto base. Ya. Dios. ¿Alguien va a Slipknot en diciembre? Solo no le funde. Bueno, ¿la uno? Ya.
Te espero en el mocho. Opera. Docente de medicina asesina una pelea. Ya. Luz, miren lo que sucede. Cuando tengo ausencia de ocupación, porque esta cuestión está ocupada por el volumen del pulmón que está lleno de gas, ¿sí? Aire. El pulmón colapsa y se forma telectasia. Pero la telectasia tiene que ser ocupada rápidamente por espacio. Porque ese espacio no puede quedar al vacío, no es que hay un espacio dentro. El espacio pleural es un espacio virtual, no existe, no está ocupado por nada. Una cantidad de líquido que es como 15 ml, pero nada más. Muy pegadito, ¿ya? Y además, precisamente porque está, a propósito de lo que dije de los vidrios, está pegado porque las dos pleuras, la víscera y la parietal, están pegadas porque están con superficie húmeda. Y el agua les permite eso a través de tensión superficial. ¿Ok? Ya. Si eso no está ocupado, la primera alternativa que ocurre, sobre todo cuando el paciente tiene este tipo de telectasia, como por ejemplo un neumotórax abierto, un neumotórax a reversión, va a haber desplazamiento del mediastino y el mediastino va a viajar hacia el lado contralateral. ¿Y qué pasa con la tráquea si el mediastino se mueve? Bien. ¿Capit? Ya. Entonces, ¿qué pasa con la tráquea? No sé. Doctora, dígalo fuerte. Se desplaza. Se desplaza la tráquea. ¿Ya? Bien. Se desplaza la tráquea, el mediastino, todo. ¿Entendeu? ¿Comprendeu? Very easy, ya. ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué otros eventos vamos a tener? Todo lo que es elástico, el desplazamiento del ilio, el desplazamiento del mediastino, la desviación de la tráquea, el estrechamiento de los espacios intercostales, ¿ya? Y el enfisema compensador sea bastante poco. Y hay un ascenso parcial de la elevación diafragmática, eso me faltaba, ¿ya? Porque, ¿cuál es el diafragma que está más alto? En este caso, el izquierdo. Como en este caso. El derecho. ¿Por qué? Por el hígado. Por el hígado. La presencia del hígado tiene el diafragma derecho que es más alto, más o menos 4 centímetros. No es despreciable, bastante más alto, ¿ya? Por lo tanto, una penetrante torácica también puede ser una penetrante abdominal en la eventualidad que sea muy baja. ¿Sí? O sea, una lesión intercostal debido a la posición del diafragma también puede entrar a la caída peritoneal y dañar el hígado, ¿ya? Es súper peludo reparar esas cuestiones porque el acceso al hígado en esa parte es súper difícil. Lo digo con toda honestidad, pero realmente es complejo. Entonces, cuando ustedes tienen condensaciones y atelectasia, a pesar de que hay un colapso, digamos, en la atelectasia y la condensación es ocupación, lo que yo tengo que diferenciar semiológicamente es a través del examen físico cómo yo las voy a poder distinguir. Lo importante es saber si este paciente tiene una atelectasia o tiene una condensación. No es lo mismo. ¿Entienden que es distinto? ¿Entienden que atelectasia es un colapso del pulmón y la condensación es una ocupación de esa zona? ¿Alguien no entiende esto? Es súper crítico que lo entiendan. Yo no entendí. Ya, mira. Una atelectasia significa que el pulmón en su estructura colapsó. Sí. Puede ser de un solo lóbulo, puede ser de un solo segmento, o puede ser del pulmón completo. El pulmón colapsa. Fin. Atelectasia. ¿Ok? Ok. Profesor de la entrada barata. ¿Ya? ¿Le tocó bien? Ya. ¿Entendieron por allá, por favor? ¿Nadie queda con dudas? Ya. La condensación, en cambio, es la ocupación del pulmón. Puede ser con flema, puede ser con líquido, puede ser con tumor. Lo que está dentro, por así decirlo. Dentro, ¿ya? Ya. Ahora, en cierta forma la condensación también nosotros pudiésemos llevar la definición un poco más lejano cuando tienes derrames, puede ser también, pero yo me refiero fundamentalmente cuando hablo de condensación a algo que está ocurriendo dentro del pulmón. Bien. ¿Ya? Y a la inspección la condensación puede haber disminución de la expulsión pulmonar, o sea, de cómo se mueve el pulmón, porque está ocupado, ¿cierto? En la atelectasia puede haber volumen normal o disminuido el hemitórax afectado, obvio. La palpación, aumento de las vibraciones vocales, porque el sonido, ¿por dónde viaja mejor? ¿Por el aire o por el agua? Por el agua, ¿ya? Entonces yo voy a tener más vibraciones vocales donde hay agua. ¿Alguien sabía eso? Sí. ¿Sabía eso? Ya. Y yo más rápido. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad del sonido? 320 metros. Por segundo. ¿O cuántos kilómetros por hora?
1210 más aproximadamente. ¿Ya? Bien. En la telectasia hay disminución o desaparición de las vibraciones vocales. ¿Por qué? ¿Entienden por qué? Porque ha colapsado el pulmón, ha colapsado completamente y la transmisión es a través exclusivamente del aire, lo que es muy difícil. ¿Ya? Estoy tratando de entender de que es una atelectasia en el sentido de una atelectasia donde el espacio pleural ha sido ocupado por aire. Siempre debe estar ocupado el espacio pleural por todo el pulmón, ¿ya? Haciendo que el espacio colapse completamente. No existe espacio pleural. ¿Entienden a lo que yo me refiero con espacio pleural? Primero, no lo pregunté antes. ¿Entienden? Hay alguien que no entiende. A mí me costó entenderlo cuando fui chico y estuve en serio. No entendí ese, un espacio, un hoyo, así como un hoyo. No un hoyo. ¿Alguien no entiende lo que es el espacio pleural? ¿Qué es lo que no absolutamente nada? Así como que la verdad no te queda claro lo que estoy hablando. ¿O es alguna ubicación o algo extraño? Espera, voy a ir a saludar al profe. Es el primer cirujano plástico que tiene Arica, ¿no? Y súper bacán. Muchos cirujanos ariqueños aprendieron también de lo que ellos han visto. Entonces es un maestro en todas las áreas. Ya, sigamos. Silence. Ya. La percusión va a ser mate porque va a haber ocupación y va a ser, digamos, Está explicando la pleura de mi compañero. la pleura. El pulmón completamente expandido tiene un volumen que es ocupado por dentro por aire. La superficie del pulmón está cubierto por un epitelio de una bicapa de células cuboides que se llama pleura porque está en la víscera. ¿Cachai? Perfecto. En estricto rigor no estoy hablando de dos bolsas distintas, porque la pleura visceral se continúa por el ilio y después pasa a reforzar por dentro la pared torácica. Ya esa pleura, que es la misma pleura, se va a denominar pleura parietal. ¿Ya? Por los efectos del agua, estas dos pleuras están permanentemente en contacto, con un poco de lubricación, que es el líquido que les mencioné en un principio, porque si estuvieran completamente en contacto sería un roce muy áspero. A ese roce se le llama frote pleural. ¿Ya? Y está sobre todo las enfermedades que son con las pleuritis crónicas. Justo pegadito y hay roce pleural. ¿Ok? Ya. El espacio pleural se considera a aquel que se encuentra entre ambas. Ya. Es virtual en la medida que tú sabes que no están adheridas, sino solo estrechamente unidas. ¿Ya? Estoy usando los términos súper claros para que... Entonces están completamente unidas, pero no adheridas. ¿Ya? En la medida que ese espacio sea ocupado por otra cosa, comienza a ser patológico. Ese espacio puede ser ocupado por lo que mencionamos allá. Sangre de los líquidos, linfa, sangre, un exudado, un transudado, etc. Un derrame pleural, qué sé yo. Puede ser ocupado por aire, por cuerpo extraño. Puede ser ocupado... ¿Por qué más puede ser ocupado el espacio pleural? Debe ser súper trauma, se quedó con la vejiga por ahí arriba. Puede ser ocupado por cualquier cosa. Ya, está bien. ¿Ya? ¿Capit? Doctora, ¿dudas? ¿Segura? ¿No tiene ninguna duda? ¿Sabe todo? ¿Le doy el título en este momento? Ya. ¿Estás segura que no te queda ninguna duda? Gente de ahí atrás de la galería, de Pacífico, de Cancha VIP, ¿todos tienen claro lo que acabamos de mencionar? ¿Por allá? ¿Yes? Ya. La única pregunta que tengo... Que quede registrado que yo pregunté. Después La única pregunta que tengo es que si se puede confundir la palpación, ese momento de vibraciones,
Si en el espacio no está Esto es un error, quiero que vean al tiro, esto es un error. Lo que está acá, la telectasia sí vas a tener matidez donde está la telectasia, pero en el espacio pleural restante vas a tener hipertimpanismo, porque asumimos que está ocupado por gas. Si es que fuera, por ejemplo, una atelectasia post-neumotórax. Pero si es por sangre no debería sonar igual. Si es por sangre vas a tener mate, la condensación como porque va a funcionar como un derrame. Bien. Y si es por algún otro líquido. Cualquier otra ocupación sólida o líquida suena mate. Cualquier ocupación de gas suena timpanismo. Que es lo mismo que hacer esto en un tamborcito. Pin, pin, pin. ¿Ya? Y no se puede confundir la telectasia con la condición porque los dos son parecidos. Porque los dos están por líquidos. Solamente si la percutes, pues, pero tú tienes que inspeccionar, palpar, percutir y ocultar. Bien. ¿Ya? Bueno, no en ese orden, pero ustedes ya saben. Doctor. Disculpe, dijo que había matidez solo en la zona donde había telectasia. Sí. ¿Cuál era lo que había visto? ¿Qué otra cosa? Si tú ves solamente la telectasia, por ejemplo, un paciente que tiene un neumotórax, el pulmón ha colapsado completamente. Si tú tocas el centro del ilirio, o sea, desde el esternón a la derecha, vas a encontrar vas a encontrar matidez fuerte, porque el pulmón está completamente colapsado. Pero si sales de eso y vas a la zona que está ocupada por aire, vas a volver al tambor y va a encontrarse hipertimpánico. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Yes? Esto es síndrome bronquial obstructivo difuso. Son particularmente en pacientitos recién nacidos, ¿ya? El SOE. Entonces, solamente para mencionar, para que sepan que existe, conclusión, ergo, no se lo voy a preguntar la prueba, ¿ya? Pero solamente la conozco, para que no digan, ¡ay, doctor, no me enseñó! Ya, ahí está. ¿Ya? No voy a entrar más en detalle, por eso no es mi área y no es mía. En relación al síndrome bronquial obstructivo, usted lo puede tener asociado a virus, asma bronquial de lactante y obstrucción bronquial secundaria. Esta sería la única área que yo voy a hablar porque estamos hablando de semiología en el adulto, que es menos del 10%, generalmente es fibrosis quística, una patología de la infancia, displasia broncopular, cardiopatía congénita, etc. Esto es una patología, un síndrome, ya exclusivamente del pulmón, que tiene relación con la infancia, con la primera infancia, que puede estar caracterizado o asociado a virus, asma bronquial de lactante causado por o obstrucción bronquial secundaria. Y es todo lo que necesitamos saber, nada más de eso, así que no profundicen más. ¿Cómo se califica esto? Según la escala de Tal. La escala de Tal da puntajes de 0 a 3 puntos en relación a si la frecuencia respiratoria, yo la voy a presentar antes en un paciente menor a 6 meses o mayor a 6 meses, yo la tengo que ir dividiendo. Si es menor de 40 por minuto, entre 41 y 55, entre 56 y 70 y más de 70 por minuto. ¿Ya? Imagínense lo peludo que es ventilar 70 veces por minuto, una vez por segundo. Como, es casi como el jadeo de los perros, o sea, es un cansancio brutal. Ya con estos niñitos lo están pasando real, por lo tanto, a mayor puntaje, mayor gravedad de su alteración. Sibilancias audibles a distancia, cianosis generalizada en reposo y la retracción costal, 3 cruces para ellos, ¿ya? O sea, son pacientes que están realmente graves, estamos hablando de paciente pediátrico. Por lo tanto, lo vamos a saltar. Jaja. Ya, vamos a lo importante, a la semiología y a la cirugía. No. Sí. Los síndromes intersticiales tienen que ver con enfermedades intersticiales. Esto lo vamos a ver sí en el adulto. ¿Y eso qué tiene que ver? Con enfermedades intersticiales difusas que pueden ser tanto fibrosantes, granulomatosas o asociadas al tabaco. En las primeras, la más común es la fibrosis pulmonar idiopática. En la granulomatosa, la sarcoidosis y la tabaco asociada, en general la neumonía intersticial de escamatilla, que está asociada a la noxa clásica, que es el tabaco. ¿Ya? ¿Cómo voy a ver esto? En las enfermedades pulmonares intersticiales yo tengo que diferenciar edad y sexo o género, como ustedes quieran definirlo. ¿Me entienden a lo que yo estoy viendo? Yo no hice esta diapositiva. O sea, sí la hice, me refiero a que la estructura original no es mía. Antecedentes familiares, hábito tabáquico, historia laboral, utilización de fármacos, antecedentes oncológicos, enfermedad sistémica.
De los fármacos utilizados a pasto, el que más produce fibrosis pulmonar dentro de los que se conoce es la amiodarona y se caracteriza fundamentalmente por fibrosis de ambas bases. ¿Ya? Puede ser tanto presentación aguda como crónica y cada una de estas puede presentarse así como la sarcoidosis paraaguda, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía eosinofílica, neumonía organizativa, criptogénica, bla, 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 bla. Y las crónicas, como la fibrosis pulmonar neuropática, es la primera causa de fibrosis pulmonar en el adulto, ¿ya? O enfermedad intersticial pulmonar. Doctora. ¿Cuál dijo que era el fármaco? ¿Perdón? El fármaco que producía más. Amiodarona. Si ustedes toman una radiografía de un paciente con fibrosis pulmonar crónica, difusa, de larga data, van a ver esto. ¿Cómo se ve el aire en una radiografía? Negro, completamente negro. Por lo tanto, el pulmón que está lleno de aire se va a ver de color negro. Si uno ve algo blanco dentro de la cavidad que debería estar negro, no debe preocuparse. Y ahí vamos a empezar a ver condensaciones, nódulos, cicatrices, fibrosis, derrames, todo el resto de lo que no sea aire se va a ver blanco. El neumotórax, por tanto, se va a ver con un pulmón colapsado. ¿Qué pasa cuando el pulmón colapsa? Empieza a verse más blanco a medida que se aprieta. ¿Ya? Y todo el espacio que queda aparte se ve más negro que el que ocupaba previamente el pulmón. ¿Ya? Porque es completamente aire. Es aire en el tórax y atrás del paciente hay más aire. Entonces, aire se ve completamente negro. ¿Ok? Derrame pleural. El derrame pleural puede ser tanto exudativo como transudativo. Esto lo vamos a ver según qué escala, ¿se acuerdan? ¿O qué criterios? Los criterios de Light, ¿ya? Se los tienen que aprender. Para el primero, el exudativo generalmente asociado a derrame paraneumónico. La palabra correcta es derrame neumónico, no paraneumónico, es derrame neumónico. El empiema, la tuberculosis, la neoplasia, el tromboembolismo, etc. Y el transudativo, insuficiencia cardíaca, pericarditis, cirrosis, hipoalbuminemia, hiperhidratación, bla, 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 bla. ¿Cuál es el criterio para evaluarlo? Light. L-I-G-H-T, light. El examen físico que voy a ver en la inspección para el derrame pleural, cianosis, taquipnea, uso músculo accesorio. En la inspección, en la ocultación voy a ver abolición de los ruidos respiratorios, el soplo tubárico o anfórico. ¿Saben lo que es eso? ¿Han soplado una botella alguna vez? ¿Ya? Son como tú, ¿ya? Es más o menos eso. Es súper poco común en los derrames pleurales. Tiene más que ver con pacientes que tienen cavitaciones pulmonares. Es un signo que pudiésemos encontrar con pacientes que tienen cavitaciones crónicas producidas por la tuberculosis, por ejemplo, o la sarcoidosis. ¿Ya? En la percusión voy a ver matidez, porque va a estar ocupado por líquido, y en la palpación, disminución de la expansión, y el mediastino derivado en contralateral a mitórax comprometido. ¿Ya? Como va a haber ocupación, en este caso es distinto, porque cuando había telectasia, el mediastino se desplazaba hacia la telectasia. Cuando hay derrame, el mediastino se aleja de la telectasia. O sea, se aleja del derrame. ¿Entendieron? Repito. Ya. Cuando haya telectasia, el mediastino va hacia la telectasia. Porque empieza a disminuir el volumen del pulmón, por lo tanto todo el mediastino empieza a llenar ese espacio. ¿Yes? Cuando hay derrame, el espacio que está perdiendo el pulmón está siendo ocupado ya por derrame. Y a medida que el derrame avanza, el desplazamiento del mediastino es contralateral, porque no puedo ocuparlo, si está ocupado. Si hay telectasia, el mediastino va a la telectasia. Si hay derrame, me alejo de la telectasia. Eso es lo que hace el mediastino. ¿Por qué el el derrame no se puede quedar ahí mismo si ya está siendo ocupado un lugar que antes ya estaba ocupado? Porque el derrame crece. Va a ocupar el hemitórax hasta que comprima completamente al pulmón y después va a empezar a tratar de ocupar el resto del espacio torácico. Y va a mover el mediastino. ¿Qué pasa si muevo el mediastino? ¿Qué importancia tiene el desplazamiento del mediastino? Tiene desplazamiento del mediastino. Siguiente paciente, por favor. ¿Evolución de los vasos? ¿Cuál es? ¿De la aorta? No.
¿Cuáles son los vasos de menor capacitancia? Los que son más fácilmente colapsables. La vena. ¿Qué venas? La vena pulmonar. No, pues las venas son 4 venas pulmonares y eso es así como... Las cavas. Las venas cavas, va a haber un acodamiento de las cavas, por lo tanto si tengo un acodamiento de las cavas, ¿qué va a pasar? Se para el dolor. ¿Qué voy a tener súper alterado a nivel de volúmenes del corazón? El retorno venoso, por lo tanto, La presión arterial va a aumentar mucho. no, va a disminuir, a morir. Voy a tener muy disminuida, doctora, ¿qué cosa? Maravilloso, excelente, doctora. Bien, ¿ah? Está estudiando. ¿Ya? Bien, pero a propósito de qué? ¿Por qué voy a tener disminuido el gasto cardíaco? La disminución de la Porque presión. tengo menos retorno venoso Y, tengo menos- y si puedo llenar menos, ¿cómo se llama eso que lleno menos antes del sístole? Al llenado antes del sístole. menor recarga. Bien, doctor, excelente. Hay como avión. Bien, ¿ah? Neumotórax. Ocupación de gas del espacio pleural. Miren, ¿cómo se ve el neumotórax? Negro. Gas, atrás aire, aire y aire. D. El pulmón que está acá se ve como parcialmente blanquito, ¿cierto? Y mira, aquí tiene esto. No sé qué es eso. Miren, ¿qué es eso negro que está ahí? Eso negro que va al medio. No, de buen punto. Ah, perdón. Eso que está ahí, que tiene algo para allá y algo para acá, esa es la tráquea. Ya recuerden siempre, eso es lo que ustedes van a ver ahí. Eso negro. ¿Por qué no puede ser el esófago? El esófago está colapsado. Y el esófago Bien, está buena la platea. Bien, el esófago está completamente colapsado y además sólido. ¿Ya? También tiene un espacio que también es virtual. ¿Ya? Que puede ser ocupado de lunes a viernes por comida y los fines de semana por OH, ¿cierto? Ya. Disnea, dolor torácico, sudoración y taquicardia. Ya estamos casi terminando. Síndrome de obstrucción alta lo vamos a ver como estridor inspiratorio o expiratorio mixto, tiraje, que es la retracción de partes blandas, tos curval o otro tipo, ya, voz que hace difonía, apagada o normal, dificultad respiratoria variable y signos de insuficiencia respiratoria cuando la obstrucción es alta. ¿Cuándo la obstrucción puede ser alta? Cuando alguien se traga un pedazo de... ¿Cómo se llama eso? Ya, dígalo fuerte. Ya, cuerpo extraño. ¿Por qué una persona traumatizada puede tener ¿qué cuerpo extraño puede ocupar un paciente arriba? Descríbame todo lo que puede ocupar la vía aérea superior como cuerpo extraño. La lengua 1. ¿Cuál más? Placas dentales, piezas dentales. ¿Qué más? Lo mismo tiene. Coágulo, tierra, vidrio. A lot. Many things. ¿Sí? Ya. Le da risa a la doctora. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le da risa? Tiene ataque, tengo un problema, un ataque de risa ya. Ya, no sé. Clasificación de las causas de obstrucción aguda de la vía respiratoria superior. Puede ser tanto origen infeccioso como no infeccioso, ¿ya? El origen infeccioso lo voy a ver como langreotraqueitis o croup viral, como se denomina, traquitis bacteriana, epiglotitis, absceso retrofaringeo, pneumoctaliano. Y los de origen no infeccioso, como el toxoplasmático, anafilaxis, angioedema, generalmente son los inflamatorios o aspiración de cuerpo extraño, ¿ya? Esta es la que yo necesito que se aprendan. ¿Cómo voy a ver la obstrucción alta? ¿Cómo la voy a reconocer? Si un paciente llega con estas características, ¿cuáles de las dos podrían ser para poder diferenciarlas? Tanto infeccioso como no infeccioso. Apnea del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, síntomas, ronquidos nocturnos, movimientos bruscos durante el sueño, despertar en turno recurrente, sueño no reparador. Yo estoy así, check, obesidad, check, cefalea matutina, check, somnolencia, check, pérdida de memoria, check, cambio personal, check. Sí, signos, check. Hipoplasia mandibular, no. Orofaringe levitada, no. Me puse rojo. A mí,
obstrucción nasal y nasofaringia, ¿ya? El SAOS, ustedes recuerden siempre, dividirlo tanto en síntomas como en signos y reconocerlo siempre cuando ustedes hagan la encuesta. Es particularmente habitual en pacientes varones obesos, ¿ya? Lo pueden reconocer también en pacientes con cuello más corto, generalmente con obesidad centrípeta. ¿Quién más? Usuarios de somníferos relajantes musculares también, ¿ya? Ahí tienen las tres alteraciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el paladar blando cae. Hay un relajo sustancial del paladar blando y eso obstruye. Y como obstruye, produce apnea. Como produce apnea, produce una dificultad completa de la inhalación y eso produce una hipoxia súbita, lo que me obliga a despertar para poder contraer nuevamente el paladar blando y permitir la entrada de aire. Esa es la razón del SAOS. ¿Entendieron? ¿Se la fijo? Ya. Síndrome de parálisis diafragmática. ¿Qué es lo que pasa cuando los nervios qué producen en el músculo? Cuando no hay una contracción vigil, digamos, cuando no hay una contracción que yo diga que debe ocuparse. ¿Qué es lo que produce el nervio en el músculo? ¿Qué dijo eso? Bien, profesor. Tono. El músculo está en una contracción, a veces una contracción excepcional que es precisamente para la actividad que yo busco, las otras es un tono mantenido. Cuando hay una denervación de un músculo, lo que yo voy a producir es una hipotonía, una laxitud. ¿Qué nervio inerva el diafragma? El nervio frénico. Si yo tengo una lesión del nervio frénico, voy a tener una hipotonía, voy a tener una laxitud. ¿Cómo la voy a reconocer? El diafragma va a estar floppy, va a subir porque el diafragma no va a tener tono. Y si sube, ¿qué va a pasar con mi pulmón? Va a empezar. No, ¿qué va a pasar con mi pulmón? Se colapsa mi pulmón porque está siendo ocupado por contenido abdominal, ¿cierto? Que está subiendo porque el diafragma no permite su contracción y bajarlo nuevamente. ¿Ya? Bien, doctora. Síndrome de vena cava superior. Lo vamos a ver según la clasificación de Leper, que vamos a ver acá. Evidencia radiológica, obstrucción de vena cava superior, cuando en la severidad es asintomático, leve, moderado, severo, amenaza la vida. Cuando hay síndrome de vena cava superior, puede ser producido por un montón de otras alteraciones. Puede estar incluso afectado el opérculo torácico arriba. Lo que produce es un buen retorno venoso desde el cuello hacia abajo, pero del cuello hacia arriba voy a tener todo lo que significa una obstrucción venosa, porque estoy afectando la vena cava superior. ¿Cómo lo voy a ver? Con ingurgitación venosa, congestión facial, rubicundez, ingurgitación yugular, edema palpebral. ¿Ok? El 80% es de causa neoplásica y el 20% de causa no neoplásica. Y la primera es carcinoma de pulmón. ¿Ya? Síndrome de Pancoast. ¿Ya? Que se caracterizado por dolor, atrofia y síndrome de Horner. Dolor, atrofia, síndrome de Horner. Voy a repetirlo sin ninguna razón, ¿ya? Sin ninguna razón. Dolor, atrofia, síndrome de Horner. Horner. No quiero que alguien, no vaya a hacer cosas que alguien, que se me haya ocurrido preguntar esto en la prueba y alguien se confunda. Ya. ¿Qué es el síndrome de Horner? Es una alteración simpática que afecta parte de la hemicara que produce una ptosis palpebral PT. Ptosis palpebral, produce una miosis, va a tener una pupila chiquitita y además vas a tener alteraciones de la sudoración en la hemicara afectada. ¿Y eso cómo se produce? Van a tener que buscarlo ustedes, ¿ya? No lo traté de escribir mucho porque en realidad se pasaba un poco. Necesito que vean para que se aprendan bien esta diapositiva, qué relación vamos a tener entre el síndrome de Horner y el Pancoast. ¿Por qué presentamos los tres en relación al primero? ¿Ya? Vean lo que significa la anatomía del opérculo torácico, sobre todo en la zona superior, la primera costilla y la clavícula. Y ahí van a empezar a entender un poco de qué se trata. ¿Ya? ¿Qué último que dijo? ¿Opérculo torácico? Dijo la relación entre el síndrome de Horner y Entre el Horner y el Pancoast. ¿Y después de eso? No. ¿No dijo? Entonces, Ya. a ver, revisamos. Bueno, ahí lo busco. Me preguntan, pueden preguntarme. ¿Ya? Sí, igual uno puede preguntar.
No me llamen a mi teléfono, pero pueden preguntar. ¿Quién es el delegado del curso? Ah, ¿verdad? Curso contigo. Reúne las preguntas. Por favor, no 100 preguntas, ¿ya? De verdad que tengo tiempo para usted, no tanto, ¿ya? Pero vayan a las preguntas más sustanciales o lo que no se le ocurrió, lo que le dio lata preguntar, le dio vergüenza, hagan un conjunto y yo se las puedo responder por mail, no hay ningún problema. Se las voy a responder el día de la prueba. No, mentira. ¿Ya? Justo en la prueba, se los voy a responder la prueba. Preguntas que no les voy a hacer la prueba. Ja, ja, ja. ¿Ya? Tenemos distintas manifestaciones del PANCOS en la medida de la localización de la alteración. Cuando la tenemos en tronco encefálico, como la voy a estudiar, en médula cervicotorácica, en ápex pulmonar, en el seno cavernoso y en la carótida interna. Cada uno con los estudios de imágenes que pudiesen preguntar en la prueba, ¿ya? Y cada una con los síntomas de los que lo caracterizan, ¿vale? La última diapositiva es una diapositiva de resumen. Yo les recomiendo que una diapositiva terriblemente pixelada, ¿ya? Por la cual naturalmente no pagué nada. Entonces, imprímanla o escriban la mano 10 veces si es necesario, apréndansela porque es un resumen bien bonito de lo que ustedes pueden entender. Según causa, inspección, palpación, percusión, ocultación de la condensación, la telectasia, el derrame y el neumotórax, que es prácticamente esta clase. ¿Ya? Que es el resumen de todo lo que acabamos de conversar. Bueno. La siguiente diapositiva no tiene razón de existir, es lo mismo, pero en siglas. Ya, era porque no tenía nada más que poner en la clase, así que puse una... Para hacerme como más inteligente, les inventé otra diapositiva innecesaria. Que es la misma que la anterior, pero con verde. La misma, Y menos pixelado. pero con flechas. Es la misma. Ah, no sé, que hay otras cosas. Cavidad o refractario. Menos pixelado. Olvídense de esta diapositiva, vayan, apréndense esta diapositiva. Es un poquito más clara, ya van a entender un poco mejor de qué se trata. ¿Ya? Fin. ¿Dudas? ¿Cómo se sienten? ¿Les gustaron las clases o no? ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Difícil? Vamos a ver. No voy a hablar nunca más de SOAS con gente presente. ¿Me voy? O sea, de SAOS. Pero más que olvidarlo, el drive que